Bueno, yo comencé a militar en el anarquismo a los 14 años de edad, 1949. En ese momento, en el anarquismo, había mucha militancia que venía del 1905, 1910, 1920, militantes que habían estado en distintas experiencias de organización de sindicatos, de centrales obreras organizadas por los anarquistas, federaciones regionales, como le llamaban. Habían participado en la Revolución Española, algunos de ellos. Es decir, toda esa gente fueron de alguna manera la gente que nos orientó, nos inspiró, ¿no?, en los momentos que nosotros nos iniciamos. Eran compañeros que tenían como mi edad hoy, 70 y pico de años la mayoría de ellos, y que venían militando también de jóvenes. Algunos habían comenzado tempranamente su militancia. O sea que era un variado espectro de la corriente anarquista que habían tenido distintas posiciones en determinado momento, pero que a la altura del 1950 confluían en una misma preocupación central: poner al día el anarquismo en el Uruguay y adecuarlo a las nuevas condiciones históricas para que tuviéramos una gravitación que se había perdido en el medio obrero popular y a nivel del conjunto social, ¿no? Había decaído mucho el anarquismo en América Latina, creo que a nivel mundial, pero también en América Latina, después de la Revolución Española, y la preocupación de esos compañeros era esa cuando nosotros nos iniciamos. Había una sentida, digamos, un sentido de procurar encontrar formas organizativas y también un principio de lectura adecuado para las nuevas realidades que permitiera reflotar el anarquismo, que había tenido muy rica vida en este país, como en muchos países de América Latina, particularmente en Argentina, por ejemplo, además de Uruguay. Entonces, es decir, nos iniciamos antes de la formación de FAO. O sea que la FAO comienza a haber una comisión pro FAO en el año 1955, varios años después. En el medio de esa actividad de la Profederación Libertaria Uruguaya hay una cantidad de conflictos gremiales de mucha importancia. Uno de ellos, en 1951 y 52, llamado los gremios solidarios, que paró el país. Una huelga general que paró el país por reivindicaciones de diferentes tipos, o alguna de ellas el derecho a agremiación de gremios municipales, de gremios estatales, ¿no? Y ahí uno de los puntales de ese conflicto, de esa huelga general importante y además muy movilizadora y combativa, fueron los navales. Los navales comprendían una cantidad de sindicatos del puerto. O sea, no fueron los únicos, junto con ellos los autónomos, y después pararon algunos otros sindicatos de otra orientación. Pero fue el impulsor, el dinamizador, los navales, de esa huelga general. Ahí los anarquistas jugaron un papel muy importante de diferentes gremios, incluso hasta un sindicato que quedaba de la Federación Obrera Regional Uruguaya, que había sido fundada en 1905, que era el sindicato del taxímetro, que con banderas roja y negra, porque estaba el transporte parado, el que hacía la comunicación entre sindicatos y entre militantes y entre barrios que estaban en la calle. Algunos barrios como el Cerro y La Teja habían salido no solamente los trabajadores, había salido toda la población, mujeres, niños, las familias enteras a la calle a luchar y a enfrentar a la policía y al ejército. También estaba el ejército acá, en el barrio. Ahí nosotros, como anarquistas, bueno, realizamos propaganda, pues no entraban diarios, no había diarios, ¿no? Era una propaganda permanente, casa a casa. Había mucha persecución policial, pero igual se realizaba, porque en estos barrios había mucha militancia anarquista, en los barrios obreros. O sea, todavía no existía la federación, y en ese mismo momento, en el 52, cuando coordinamos cosas entre anarquistas, que nos veíamos y teníamos afinidad,
constatamos la necesidad de una organización para poder realizar esa tarea con coherencia, con eficacia, ¿no? Y con una coordinación, digamos, que rindiera más fruto que aquello que tenía algo de coordinación y algo de espontaneidad, y que a veces se repetía en episodios, y a veces iba gente presa innecesariamente, porque ese lugar ya se había hecho de propaganda, por ejemplo. Es decir, ahí se comienza a conversar de la necesidad de la Federación Anarquista. 1952, huelga general del país, y estos barrios obreros con la gente en la calle, ¿no? Y los anarquistas con incidencia, y la Federación Naval con mucha importancia. Ya teníamos el Ateneo Libre Cerro La Teja, ¿no? Que en ese momento constituido. El Ateneo tiene una militancia bastante grande, de mucha gente con experiencia, que ha pertenecido a diferentes gremios en la década del 10, del 20, del 30, más toda una cantidad de gente joven que éramos nosotros en aquel tiempo, también fuimos jóvenes, y que nos incorporábamos con entusiasmo a esa movilización. El Ateneo se encargó de labores, era más organizado el Ateneo. La mayoría de esa militancia del Ateneo era partidaria de una federación, y ya venía actuando de forma organizada, ¿no? En sus labores sociales, y también la agrupación anarquista del Cerro, que actuaba toda en el Ateneo del Cerro, adhería a los criterios especificistas malatestianos de una organización política anarquista. Eso es en el 52, ¿no? O sea que ya iniciaban los debates con otros matices del anarquismo, ¿no? Anarcosindicalismo, anarco menos organizador, aunque aún gente que provenía de la corriente que en el Río de la Plata se denominó individualista, ya estaba después de muchas experiencias, en otra posición. Algunos individualistas ya buscaban formas organizadas de trabajo, es decir, compañeros que habían estado 10, 15, 20 años actuando sin eficacia alguna en cuanto a incidencia en el medio social, y que ha venido quedando aislados. Es decir, que confluyen no solamente los especifistas, partidarios, digamos, de la organización anarquista, sino los anarcosindicalistas, que ya estimaban que no había más lugar para anarcosindicalismo en el Uruguay. Ya no existía prácticamente, quedaba como sindicato importante el taxímetro, ¿no? Transporte, y los navales, que eran de acción directa, ya no estaban en la FORO, no estaban en la Federación Obrera Regional Uruguaya, ¿no? Ya estaban independientes, eran acción directa independiente en los gremios. Y en tanto anarquistas buscaban un lugar de encuentro con sus compañeros libertarios para una acción conjunta de carácter social político. Ese es el marco en el que comenzamos nuestra actividad, ¿no? Al mismo tiempo está llegando mucha gente joven, que se articula el trabajo entre los compañeros viejos y los compañeros jóvenes, con mucha amplitud de parte de los compañeros con experiencia, de volcar conocimiento, de transferir conocimiento y experiencia, de responder preguntas a los que los jóvenes lo asediaban: cómo es esto, cómo es aquello, cómo es esto otro, cómo hacemos acá, cómo hacemos allá. Compañeros que tenían trayectoria larga, algunos habían actuado en Argentina, habían sido expulsados de la Argentina, habían venido a Uruguay, otros tuvieron 2 años en la Revolución Española, habían regresado a Uruguay. O sea que, si bien los contextos iban teniendo sus modificaciones desde el punto de vista coyuntural, de cualquier manera eran compañeros con una experiencia capaz de poder traducir y tener la sensibilidad de ver los cambios que se esperaban, y realizar creativamente nuevas propuestas para el medio social, a los que recurríamos la gente joven, que en ese momento fue mucha la que se incorporó del medio, cuando va llegando la FAU, del medio estudiantil y los medios obreros de esta zona, del Cerro y de La Teja. Ese fue el eje de la FAU. Juventudes Libertarias, que era básicamente gente del medio universitario, de varias agrupaciones, derecho, medicina,
economía, historia, ¿no? Es decir, estudiantes que habían que eran en ese momento una fuerza mayoritaria en la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay. Eran con una posición tercerista, es decir, no al imperialismo yanqui, no al imperialismo ruso, ¿no? O sea, una posición independiente, tercerista, se le llamó en estos lugares, que tomaba distancia de esos dos y creía la necesidad de construir por fuera de esos bastones de mando, se decía, vamos a usar el término de la época, fuera de esos bastones de mando que llegaban directrices para la actuación y creaban horizontes en cuanto a la posibilidad de la acción, por fuera de eso, es decir, crear una actividad efectiva, concreta, con intenciones de ir transformando la sociedad por fuera de esos canales que estaban viciados, uno a favor de una corriente, digamos, que no compartíamos, en el caso del marxismo-leninismo, y los otros a favor de la otra corriente, el imperialismo norteamericano, ¿no? O sea que desde ese punto de vista, en general, también la línea de independencia se marca, ¿no? Que rescata teóricamente el medio universitario y estudiantil, es común a el resto del medio obrero. O sea, están en las mismas coordenadas. Desde ese punto de vista hay un acuerdo tácito y después preso, no más adelante, con respecto a esa línea general que era muy importante. Porque había algún anarquista que estaba independiente, aislado, que estaba en otras posiciones, ¿no? O sea que lo hubo en Argentina, el Mal Menor, por ejemplo, ¿no? Frente al totalitarismo rojo, la democracia, ¿no? Es decir, acá no existió esa polémica. A veces alguno, bueno, con duda, pero, o individualmente, pero no se integró a ese proceso grande, ¿no? Quedó como persona anarquista, que lo era,